Antes de empezar, porque pues me imagino que habrá muchísimas dudas y pues eso me alegra, va a quedar una clase bien completa. Pues he de comentarles que, bueno, además de esta actividad, eh, pues nos quedaría solamente faltando lo que respecta al proyecto final. ¿Listo? Bueno, lamentablemente yo les había comentado la posibilidad de pronto de ir a la universidad y de realizar las prácticas, bueno, no las prácticas, sino hacer algunas sesiones para que ustedes mismos vieran en la universidad y probaran con los osciloscopios que hay allá y ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué pasa, muchachos? Lamentablemente esto no se va a poder. Yo consideré varias cosas. Había considerado, por ejemplo, pues la disponibilidad del espacio y sí, hay la disponibilidad si se cuidan las condiciones, pues la distancia, el tipo de separación. Si se respeta eso, no hay problema. Están disponibles los laboratorios porque están trabajando en ese momento los laboratoristas. Sin embargo, no había considerado una cosa, la parte legal. Y es que, como pues ustedes ya sabrán, yo terminé, o bueno, la extensión del semestre no contó con algunos docentes y dentro de esos estamos los docentes ocasionales. Como docente ocasional tenía solamente contrato hasta la semana pasada. ¿Listo? Ya esta semana no tengo un contrato. Y pues, independientemente de eso, pues porque aquí estoy respondiendo a las dudas, considero que pues es más importante el darles a ustedes tiempo, espacio para entregar las cosas que haber terminado a la maldita sea la semana pasada. Pues igualmente hay algo técnico que es que yo no puedo ir a la universidad y entrar a los laboratorios porque no tengo una ARL activa y por tanto pues cualquier cualquier cosa que pase en el laboratorio pues no va a estar cubierta eh, por la ARL. Entonces, lamentablemente, pues debido a esto, no los docentes ocasionales, ningún docente ocasional va a poder ir en este tiempo que nos queda al laboratorio. ¿Listo? Si en algún momento llega a cambiar esta situación debido a un contrato honoris causa, algo de ese estilo, pues yo les estaré comentando, pero por el momento pues ni modo. Y bueno, hablando de el proyecto, ¿cuándo serían las fechas para la entrega de este proyecto? Bueno, voy a dejar más o menos unas 2 semanas. eh, no, realmente tres. Sí, me estaría dejando tres. Porque bueno, el 11 de septiembre se entregan notas, pero pues mi idea sería hacerlo la semana anterior. La semana anterior, la del lunes 30 de agosto hasta el viernes 3 de septiembre, eh, miraremos la opción para hacer las presentaciones del proyecto, unas presentaciones más o menos de 20 minutos. eh, Obviamente serán virtuales y se llevarán a cabo de pronto martes o miércoles en algún horario muy reducido o tal vez jueves. ¿Listo? Todavía estoy considerando y sacando mi horario porque como ustedes saben, no solamente trabajo acá. Entonces, eh, voy a darles diferentes opciones para que ustedes puedan asistir y presentar dicho proyecto, obviamente en grupo. Ahora, eh, bueno, creí que habían dicho otra cosa. Ahora, obviamente, pues cuando vaya a ser la asignación de grupos les contaré. Va a ser a cuestión de el que llegue primero se queda con el horario pues, más conveniente para ellos. Pondré unas franjas adicionales a los grupos que hay, entonces pues espero puedan entregar el proyecto sin ningún problema. La idea es que sea 20 minutos, se me expliquen el modelo funcionando en la simulación y luego lo vea funcionando como eh, con respecto a una cámara o algo así. ¿Listo? Pero bueno, ya les especificaré muy bien
cuando se realice esto. Por lo que respecta, pues, para personas de este grupo, la entrega de este taller es el domingo. Entonces, sin más preámbulo, pues bueno, empecemos con la sesión de dudas, muchachos. Porfa, levantan la mano y vamos en orden. ¿Listo? Bueno, vamos a abrir una fila. Primero va el compañero Juan David. ¿Listo? Profe, ya no se le escucha. O al menos yo no le escucho. Ah, ya, lo siento, Ya. no había cerrado para, para toser. Decía que vamos con primero con el compañero Juan David y bueno, ahí en orden de las manitos levantadas. Entonces, si tienen una duda de una vez, levante la manito y le reserva el espacio. Sí, profe, pues mi duda es que estaba haciendo las rectas de carga para el emisor degenerado y pues me da que son muy parecidas la dinámica y pues la otra. Entonces no sé si eso sea normal. No, Juan David es totalmente normal, no hay ningún problema. O sea, la vaina es que si ustedes notan la diferencia en AC y en DC, o perdón, en DC, eh, la configuración en MOSFET y en BJT es la misma, es exactamente la misma. Cuatro resistencias, entonces, pues obviamente la recta de carga saldrá de igual manera, independientemente de la dinámica del transistor que estemos usando. ¿Sí? Obviamente habrá que hacer las analogías entre emisor, source, ¿sí? Pero eh, base, gate, colector, em, colector drain, emisor source, pero pues más allá de eso no. Y en pequeña señal, si no, vamos a ver el modelo en pequeña señal, pues notaremos que eh, el cambio que es la resistencia pi de un modelo pi en MOSFET y un modelo en pi en BJT, pues no involucra nada en la rama como en la rama final, ¿sí? De hecho, si hacemos unas consideraciones como que el beta es muy grande, vamos a encontrar que absolutamente todas las fórmulas son equivalentes unas de otras. ¿Listo? Siempre bajo ese parámetro vamos a decir, bueno, que la corriente de colector es muy igual a la corriente de emisor, entonces eh, eh, podemos decir que pues eso va a ser muy similar. Pero sí, o sea, todas las fórmulas, y de hecho la otra vez en una sesión adicional lo comprobamos, no lo voy a hacer acá. Esa fue en la del lunes del lunes el grupo 3 creo que fue, del grupo 3. Hicimos miramos cada recta y llegamos a la conclusión de que todas las rectas de carga son similares, obviamente haciendo la analogía, que con el MOSFET. ¿Listo? Oh, no sé si soy solo yo, pero no lo escucho bien a Juan David. ¿A alguno más le está pasando que no escucha a Juan David? Porque ahí se nota. Hola, hola. ¿Alguno me puede hablar para verificar? Soy yo el que no estoy escuchando, qué raro. Muchachos, un segundo, me desconecto y me vuelvo a conectar.
Listo, muchachos. Entonces, ¿me pueden escuchar bien? Por favor, confirmen abriendo su micrófono, diciéndome sí o no. Sí, profe, yo lo escucho bien. Sí, profe, bien. Ah, listo, listo. No, es que antes no los escuchaba, en serio. Se veía que hablaban, pero no los escuchaba. No se preocupen. Entonces, Juan David, ¿quedó clara la pregunta? Sí, profe, pues o sea, mi pregunta era que es que en mi caso me está dando es la recta AC y la DC muy similares, pero ya un compañero me dijo que pues también le pasa lo mismo. Entonces me imagino que es normal. Ah, sí, sí, es normal. No hay lío. O sea, realmente mm, veremos más cambio en MOSFET, pero igualmente la dinámica de estas va a ser muy cercana porque más aún si tenemos unas resistencias muy pequeñas que obviamente no modificarán mucho los valores de pendiente de las gráficas, entonces pues la pendiente será muy similar a la que tenemos en el DC, ¿vale? Listo, profe, gracias. Vale, sí señor. Bueno, continuamos con el compañero Iván Mauricio. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Profe, es que montando el circuito de colector común, Ujú. que era este, pues nos dimos cuenta que después la corriente era muy grande y que pues se cansaba de calentar el... Entonces este lo terminamos cambiando, pero no sabemos por qué nos generaba esta señal de... O sea, cuando conectábamos deformaba la señal de entrada y quedaba una señal en el ciclo negativo, se deformaba aquí en esta parte de abajo. O sea, se veía como dañada, recortada, o qué? Sí, cuando lo conectaba directa, o sea, lo conectaba y ponía a medir el osciloscopio. Y pues esta parte, este semiciclo, esta parte de negativa, no sabemos por qué se deformaba. Bueno, es que habría que ver funcionando en su momento. Se deformaba también en la simulación. No, la simulación no. Ok. Bueno, tal vez, o sea, es un problema más de que las impedancias que tenemos en el montaje son un poquito más pequeñas que las que tenemos, pues, o bueno, la impedancia de salida es un poquito más grande eh, en el montaje experimental y de pronto la eh, impedancia de salida del generador es un poquito también, es un poquito más grande. Ah, bueno, que se dañe la parte de abajo es un poco más, es algo que podría considerarse normal. ¿Por qué? Si nosotros vamos a ver lo que respecta al emisor común, el emisor tiene una gran desventaja que es que su salida no es muy lineal. Tenemos un recorte muy pronunciado, o bueno, no recorte, una degeneración en el semiciclo positivo. Y es justamente porque se amplifica una señal que justamente se invierte. Entonces la parte de arriba siempre la hace la amplifica más la parte de arriba, perdón, amplifica más los valores positivos, pero como es obviamente se refleja la señal, o sea, bueno, se ve la parte, se invierte, pues obviamente la parte de abajo en el source común, en el emisor común, aparecerá pues mejor. Aquí pasa lo contrario. Me decía aquí que estamos analizando como el lector común. Bueno, estoy poniendo el ejemplo. Aquí en el colector común, si en alguna parte tenemos algún problema o es un punto crítico neurálgico, es el semiciclo negativo. ¿Por qué? Porque los valores positivos se amplifican mucho más que los valores negativos. Y en los valores negativos podemos llegar en algún momento a modificar bastante la corriente, lo que va a hacer que se nos dañe un poco nuestra amplificación. Pero bueno, pues habría que ver el montaje, revisarlo bien, pues
eh, para ver las características que tiene, de pronto mirar por qué en la parte de abajo se está pasando eso. ¿Listo? Puede ser algo del generador. Entonces, pues Listo. en esto en algún momento, pues ustedes no tienen ningún problema. O sea, son cosas que ya se salen de, pues, no, el alcance del curso. Entonces, no hay lío. No se preocupen. Sí, es que funcionaba bien cuando teníamos amplitud de 100 pico a pico, pero como nos piden de 200 pico a pico, ya comenzó a formarse la parte. Exacto, entonces yo creo que es algo correspondiente de la impedancia de salida del generador, que en algún momento se está llegando pues como una mala función ahí o algo por ese estilo, ¿vale? Ah, listo, profe. Sí, no se preocupen por eso, ya en serio, ya no es algo del diseño, es algo más de los dispositivos, entonces pues ahí no podemos hacer nada. Vale, bueno, muchas gracias, compañero. Seguimos con Juan David Díaz, perdón. ¿Me escucha ahí, profe? Sí, señor. Pues iba a preguntar si por esa misma razón es que yo ya hice, digamos, el montaje y simulación del emisor común y tengo el problema que, o sea, la señal da 50 milivoltios pico a pico, ¿sí? Y tengo el problema que me está amplificando solo a 200. Entonces, pero, o sea, yo revisé los cálculos y todo eso y lo tengo así como todo bien, y también hice las mediciones de corriente y voltaje y también todo está bien en el montaje y eso. Entonces no sé si sea una cuestión de eso, porque la señal sí me sale como distorsionada, la verdad. Bueno, miremoslo funcionando. Miremos la ¿El montaje? simulación. Sí, la simulación. Ok. Segundo. Ahí se ve. Sí, señor. Vale. Aquí está. Bueno. En primera instancia, en la parte de abajo sí está amplificando hasta más de lo que debería, ¿no? El semiciclo negativo. Bueno, primera cosa, hay un desfase entre la señal de entrada y la señal de salida. Lo que nos denota esto es que hay un problema con la frecuencia, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a poner la señal a la fuente, no a 10 kHz, sino a 100 kHz. Vale. Entonces, Ok, miremos que ya está más, ya está con un desfase de 180 y ya ha subido un tris más, tanto arriba como abajo. Bueno, sí, ya sube el entonces, voltaje. la primera cuestión es que esta configuración emisor común es muy mala con todo lo que respecta a respuesta en frecuencia. Va a tener una respuesta en frecuencia muy limitada, casi siempre tirando a los 100 kHz, ¿sí? Entonces, pues bueno, realmente hay que mirarlo justamente cuando él está en todo su ancho de banda, bien encima de su ancha de banda, porque si no, pues las fórmulas que utilizamos no son válidas, ¿listo? Entonces ahí, si alguno tiene algún problema así que ve un desfase, ya sabe que se debe a la frecuencia y la puede modificar sin ningún lío. Nosotros aquí no diseñamos en frecuencia, entonces si ustedes tienen algún problema, cambien la frecuencia y ya. No, ese requerimiento lo pueden cambiar según pues el ancho, según la respuesta de su amplificador. ¿Listo? Ahora, en segunda instancia, hay que mirar que lo que está pasando en la parte de arriba es un fenómeno
que se debe más a lo que respecta a la polarización que hacia la amplificación. ¿Qué pasa? Bueno, en principio tenemos que considerar, y me enviaba un compañero una foto que vio en el Jaeger, donde dice, profe, mire, el límite de pequeña señal del BJT es 5 milivoltios. Y yo, ok, sí, es cierto. ¿Qué pasa? Pero pues esa es la condición para que no se vea un comportamiento muy exagerado, o bueno, una diferencia muy grande, dado que pues la amplificación de esta señal no es lineal, sino es exponencial. Como tenemos una ecuación de, lo que tenemos acá es una ecuación de Schottky, voy a mostrar en pantalla. ¿Dejo de compartir? Tranquilo, pues ya ahí, ya me sale la mía. Entonces, como la ecuación que relaciona el voltaje base emisor y la corriente de colector es justamente la ecuación de Schottky, que es una ecuación exponencial, pues si vamos a ver acá, digamos que esta es la ecuación normal y le introducimos un pequeño un pequeño disturbio, por decirlo así, que sería pues el voltaje en AC. Si le metemos un voltaje en AC, pues esto tiene que responder obviamente en un cambio en la corriente, ¿sí? Si hay una distorsión acá, pues eso tiene que responder en un cambio en la corriente. Ahora, este cambio obviamente no es lineal. Fíjense ustedes, si es exponencial, pues lo que va a pasar es que los semiciclos positivos se van a ampliar más que los semiciclos negativos. Eso ya lo hablé en la primera duda. Si el compañero le pasaba esto, que el semiciclo positivo se veía bien y el semiciclo negativo como que se cortaba un poco, pues era debido a que el punto de polarización pues no se movía como de manera lineal, sino que, por ejemplo, se acrecentaba mucho. O sea, mire que la distancia entre uno y otro punto no es la misma. O sea, si la distancia en X es la misma, de punto a punto, la distancia en Y no es la misma. ¿Esto qué nos quiere decir? Que se van a amplificar más unos semiciclos que otros, particularmente en los semiciclos positivos. ¿Listo? Entonces, ¿qué está pasando acá? Primero eso. En los semiciclos positivos, o sea, aquí son los semiciclos negativos porque la señal está invertida. Entonces se van a ver más grandes los semiciclos de abajo. Ahora, en segunda instancia, tenemos que ver, por ejemplo, cuánto es la resistencia, cuánto voltaje está recayendo en la resistencia, porque para que haya una buena polarización, además de que pues siempre se garantice que los valores o sea, para que siempre se garantice que el BJT está en región activa, pues se tiene que más o menos cumplir esta condición, que el DC sea mucho más grande comparado con el AC, porque si el AC es comparable al DC, es posible que en algún momento se cambie esta polarización, ¿sí? Y lo que está pasando ahí, podría, sin ver sus medidas, lo que está pasando ahí es que el voltaje de salida, que es el AC, está siendo muy similar a su voltaje, o bueno, es equiparable a su voltaje de polarización, el voltaje que usted tiene en la resistencia de colector. Y lo que va a pasar es que, pues, obviamente, cuando estamos en este valor negativo, pues lo que va a pasar es que esta diferencia va a ser muy pequeña.
con otros compañeros hemos medido que esa diferencia más o menos es como de o sea, lo más pequeño que les ha logrado, lo que hemos visto es que esa diferencia ha podido ser de hasta de 5 milivoltios, ¿sí? Entonces, haciendo cuentas, si en este instante hay solamente un voltaje de 5 milivoltios, pues obviamente, como el valor de la resistencia es estático, pues lo que va a pasar es que la corriente en DC, perdón, va a decaer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como se cambia la corriente de polarización, se disminuye la ganancia, porque la ganancia es directamente proporcional a la corriente. Si vamos a la fórmula en emisor común. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cómo se arregla esto? Primero, pues, se tiene que mirar otro punto de corriente donde la diferencia entre el DC y el AC sea un poco más grande, ¿listo? No sea tan pequeño. Pero lograr esto no es tan trivial, tienen que hacerse varias pruebas, igualmente no vamos a tener una diferencia muy marcada entre uno y otro. Entonces, igualmente, esto es un problema que la idea es que ustedes se toparan con él, ¿sí? Pero pues más allá de esto, no, o sea, es un problema que necesitamos que identifiquen y que se sugiera que efectivamente pues lo que está pasando es que, que entiendan ustedes qué está pasando ahí, más allá de que pues es muy difícil corregirlo. Entonces, no se preocupen, cuando estén en esta configuración, guíense por el semiciclo negativo de cuánto será la ganancia. En el semiciclo positivo no, porque ese semiciclo va a tener el problema que yo les comento. ¿Listo? Entonces, Juan David, ¿podría mostrarnos la señal en el nodo de colector? Solamente esa señal. La señal de voltaje. Bueno, entonces él tiene una polarización de 12. Entonces haga una cosa, póngame esa misma función, 12 menos esa función en la gráfica. Miremos esto, efectivamente la diferencia de voltaje va a ser muy pequeña, y eso que Juan David no la tiene tan, esa relación no la tiene tan pequeña, porque veamos que en su punto más bajo llega a ser 40 milivoltios, aunque pues obviamente esos 40 milivoltios van a afectar la corriente y van a hacer que la ganancia se disminuya. ¿Listo? Eso pues normal. Lo que sí les digo, o sea, hay veces que esto es mucho más notorio. Entonces, pues es un problema que tiene esta configuración, y pues en el momento en que les digan ventajas y desventajas, pues ahí va a tener que ir esta parte. Pero para sus diseños, guíense en el semiciclo negativo, no es más. ¿Vale? Vale, profe, gracias. Vale, sí, señor. Bueno, seguimos con el compañero Santiago. Sí, profe, ¿me oye bien? Sí, señor. Vale, mi pregunta era si para el circuito de colector común el análisis AC se tenía que hacer con el modelo T en lugar del modelo Pi. Ok, bueno, eso realmente... a ver, ¿qué pasa? Y se ha dado la duda bastante, y pues he tratado de responderle siempre eso.
¿Qué es análisis AC? Yo no necesito que ustedes vuelvan a hacer todas las ecuaciones de nuevo, recreando pues las ecuaciones de ganancia, de impedancia, nada de eso. Ya las fórmulas están, las fórmulas funcionan y las fórmulas están escritas en un libro y las fórmulas dan lo que dan. El análisis AC que yo les pido realmente es saber los valores que respectan a la C, por ejemplo, la resistencia pi, el GM, ¿sí? Eso es cuando me refiero a análisis AC, es esto, para saber que esos valores son indicadores que son los indicadores que van a hacer que, por ejemplo, su ganancia se baje, por decirlo así, ¿sí? Eso es lo que se espera. Entonces, no hay necesidad, y por favor no lo hagan, no pongan en su informe todo de nuevo, volviendo a sacar esas ecuaciones, porque créanme, ya esas están, ya las ecuaciones están. Lo que me importa a mí es cómo utilizan esas ecuaciones. Vale, listo. Gracias, profe. ¿Listo? Entonces, de pronto va a ser un poco redundante, pero bueno, cuando se les dice análisis AC, bueno, en análisis DC lo que les está pidiendo son los valores de polarización del transistor, el voltaje de gate, el voltaje en base, el voltaje colector emisor, el voltaje base emisor, la corriente de colector, ¿sí? Ese tipo de cosas pues son importantes porque van a determinar cuál es su ganancia. Y en cuanto al análisis AC, lo que me refiero es esto: GM, RP, RE, la ganancia, la impedancia de entrada, impedancia de salida. Si se piden al final, pues no importa. O sea, si se piden adicionalmente en otro lado, no importa, pues ya lo van a tener de por sí. Pero pues eso es lo que constituye un análisis de C. Saber esos valores para saber pues de dónde vienen la ganancia. ¿Listo? Vamos con Andrés Felipe. Y de una vez, quienes tengan dudas, por favor, levanten la mano y pues se suman a la fila. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Profe, nosotros tenemos dudas respecto a lo que toca hacer en la parte de caracterización. Uh-huh. Es que ya montándolo, bueno, pues haciendo las simulaciones y también montándolo en la vida real, cuando empezamos a bajar mucho la resistencia que se debe variar, cuando llegamos creo que más o menos a 100 ohmios, empieza a crecer mucho la corriente en la base y llega incluso a ser mayor que la del colector, entonces no está ocurriendo el famoso efecto del transistor. Entonces queríamos preguntar como pues si eso está bien o como tal que se pide con ese proceso de caracterización. Bueno, es normal que la corriente se les crezca ese valor porque justamente ustedes le están bajando mucho la resistencia y pues la fuente que va a hacer entregar mayor corriente. Que no se relacione correctamente la corriente de colector y la corriente de base es normal. El transistor lo que va a estar es saturado. Y pues ustedes saben, la fórmula de beta igual a IC sobre IB es solo bajo región activa, no bajo saturación. Ahora, les había dicho anteriormente en otras clases que no hay necesidad de hacer el montaje. Pero ¿qué se busca con él? Si ya lo hicieron, pues bien, súper. Bueno, se busca que ustedes verifiquen o sepan más o menos desde qué valores su BJT va a estar en región activa. ¿Listo? ¿Qué se busca? Que ustedes vean también que el beta va a cambiar dependiendo de la corriente de base y del voltaje colector emisor. Se busca que revisen esa parte y digan, ok, si en algún momento necesito precisión, necesito caracterizar muy bien mi BJT y definir cuánto es el beta en un punto de polarización donde yo lo necesito, ¿sí?
Entonces, si en algún momento ustedes necesitaran caracterizar muy bien, o bueno, utilizar la amplificación, que la amplificación sea muy, muy, muy detallada y la polarización sea como muy exacta, lo que tienen que hacer es hacer ese montaje para saber cuál es según su punto de polarización, cuánto va a ser el valor de beta. Ahora, porque les decía que no hay necesidad, aunque mis compañeros insisten que sí, pero pues es que estos compañeros pues tienen un tiempo más holgado. Yo realmente prefiero en este momento terminar ya este taller y proseguir con el proyecto. Este procedimiento es solamente cuando nosotros estamos bajo cálculos estrictos y se puede ejemplificar perfectamente en las simulaciones. Yo les digo que no hagan el montaje y por eso no lo puse en la rúbrica, porque me parece que primero pueden correr con la mala suerte de quemar un fusible. Segundo, pueden hacer que se quemen bastantes resistencias porque la corriente, como dice el compañero, se va a elevar mucho, ¿sí? Y tercero, pues me parece que igual, o sea, como ya se ven los resultados en las simulaciones, hacerlo es innecesario y además de eso, pues no tiene razón de ser porque no necesitamos resultados tan exactos. Con el beta que nos da el transistor, que nos da el multímetro, pues basta. Listo, profe. ¿Listo? Muchas gracias. Vale. Bueno, más preguntas. ¿No hay nadie con esta levantada? No. Con la mano. Bueno, profe, nosotros también teníamos otra pregunta ¿De uno? y es cómo realizar, como, o sea, si hay una ecuación también como pasaba en el MOSFET para lo de pequeña señal y pues también si hay forma de hacerlo como experimentalmente en el LED Spice. Lo que pasaba es que con los MOSFET, como la ecuación era una ecuación cuadrática, lo que hicimos fue utilizar la transformada de Fourier para saber cuándo el segundo armónico se volvía pues ya 10 veces, o sea, ya dejaba de ser 10 veces mayor el armónico lineal. Entonces aquí como es esto exponencial, lo que pasa es que también como que se nos empieza a reducir el armónico principal y entonces ya no sabemos cómo, o sea, ya deja de funcionarnos de buena manera la amplificación, como pasaba pues como no pasaba en los MOSFET. Entonces queríamos saber si hay como un procedimiento para hacerlo más fácilmente. Bueno, realmente el procedimiento para evaluar el valor de máximo de pequeña señal, para que, como usted lo dice, que el primer armónico sea el más grande, pues, o sea, es el que sale en el libro. Realmente, en BJT el problema es que vamos a poder amplificar solo las señales que son más pequeñas. Y que si vamos a amplificar señales más grandes va a haber una distorsión. Sí, aquí, bueno, si vamos a los libros, en el MOSFET veíamos que según el valor de la corriente de drain, según ese valor se definía el máximo valor de voltaje que recibía la entrada, o bueno, la máxima corriente a la salida. ¿Qué pasa? En este ya está definido, va a ser muy cercano, o bueno, va a estar delimitado por el voltaje térmico. Entonces, de por sí va a ser pequeño. Lamentablemente, pues esto es algo que no podemos cambiar, que va a quedar así. Lo que vamos a tener que ver es que esa demostración está hecha para el emisor común. Sin embargo, para lo que respecta a otras configuraciones donde el voltaje de emisor en pequeñas señales diferente de cero, va a haber un rango más amplio, ¿sí? Por ejemplo, es el caso del emisor degenerado. El emisor degenerado no va a tener esa limitación en pequeña señal tan restrictiva, sino va a ser un poquito más grande justamente porque hay una retroalimentación, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo se puede hacer?
se hace igual que se aparece en los libros, mirando el primer armónico y verificando que ese sea el valor que predomine para que Listo, la amplificación sea lineal. ¿Listo? listo, muy amable, profe. Vale. Bueno, ¿más preguntas? El factor de distorsión. O sea, wow, hay un comando. Eso sí no me lo sabía. Si nos puede indicar cómo se ve de una. Sería genial. Perfecto. Muchas gracias, Gabriel. Claro, el THD pues de una, ¿no? Lo pueden utilizar sin problema. Ok. Vale, Gabriel. Listo, ¿me escuchan? Sí, señor. Ah, perfecto. Entonces voy a compartir pantalla. Un segundito. Perfecto. Me avisan cuando se vea, por favor. Ya Listo. se está viendo. La idea es que creo que es así, no me acuerdo muy bien, pero uno toma primero hace un análisis de trasciende. Sí. Por aquí, quitemos esto un segundo. Y listo, ahí está. Y ahora solamente colocamos el comando. Uy. Creo que colocamos la frecuencia del fundamental, que en este caso son 10 kHz, entonces colocamos los 10 kHz. Ujú. Y después de correrlo, tenemos que mirar el Spice Error Log. Y se supone que aquí debería entregarnos a garachas el THD. A ver. Uy. Uy, no sé por qué no me lo está mostrando. Me hizo quedar mal. Vea, pues eso sí no me la sabía. Voy a revisarlo. Pues, chévere. Igual esta medición la pueden hacer muy fácil también verificando la transformada rápida de Fourier de la señal. Pueden verificarla, cuánto es el valor fundamental, que debería ser todo de 10 kHz. Y si tiene unos lóbulos muy grandes en 20 kHz, en 40 kHz, pues lo que significa es que hay una distorsión bastante grande. Lo que está pasando es que la distorsión hace que se crezcan el espectro de estas frecuencias. Profe, creo que ya me faltaba indicar, o sea, primero la frecuencia del fundamental y de últimas, la señal que estamos revisando. Ah, listo. Entonces aquí nos muestra que la distorsión armónica, nos muestra aquí el porcentaje, nos muestra la magnitud de cada uno de los piquitos, de los armónicos. Oh, Y están en RMS, aquí están en RMS. Entonces, si uno quiere saber la magnitud, tendrá que dividirlos en raíz de 2, creo. Aquí los muestran normalizados, como para comparar qué porcentaje, por ejemplo, tiene el segundo respecto al primero, y pues la fase. Chévere. Entonces, profe, me gustaría preguntar si uno puede, o sea, establecer un límite de más o menos un THD de un 3%, porque en audio suele ser un 1%, pero eso ya es como muy cerrado. O eso lo elegimos como queramos, ¿qué porcentaje? Pues, o sea, realmente un porcentaje, que yo les diga un porcentaje, pues en este momento no podría dárselos, porque
Realmente la idea era que ustedes no se preocuparan tanto en la distorsión debido a los efectos a los efectos como el que vemos en el emisor común. ¿Mm? O sea, obviamente, lo que respecta pues o sea, la idea es que la distorsión sea la menor posible. Y pues si en algún momento van a diseñar, pues tienen que verificar esta cuestión. Pero como tal, que yo le diga que no, que no voy a tomar los que tienen una distorsión más allá de 3, pues eso sería, eso no valdría, porque pues yo nunca les pedí que aseguraran tal nivel de distorsión. Vale, vale, profe. Sí, pero muy bueno Entonces yo, saberlo, ajá. chévere esta herramienta, en serio, no me la sabía. Vale, profe. Entonces ya creo que ya dejo de compartir. Listo, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Bueno muchachos, más preguntas. Hola Diana, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Buenas tardes, profe. Bien, gracias. Profe, es una duda con el generador de señales y es que hasta qué punto la señal, es que no sé si está bien formulado, pero hasta qué punto la señal va a coger, entre comillas, una señal. Debido a que, digamos, yo lo estaba intentando poner entre 50 milivoltios pico a pico y digamos que bajo de 100 a 75 y ya sale solo ruido. Supongo que porque es una señal muy pequeña. Pero entonces, ¿cómo haría la simulación? El montaje. El montaje, bueno, pues si esto es un problema, es que justamente se nos juntó que la impedancia perdón, el límite de pequeña señal para que no haya una distorsión muy grande, pues es muy baja. Y que justamente estos generadores no son muy precisos en cuanto a voltajes pequeños. De hecho, los generadores que tenemos en los laboratorios de la universidad tampoco es que, o sea, si uno ya empieza a poner valores por debajo de 20 o bueno, de 30 milivoltios, va a haber una distorsión bastante grande. ¿Qué se puede hacer? Bueno, si pues lo argumentan correctamente, pueden decir, bueno, aquí lo que vamos a probarlo con Tensión. una tensión más grande, digamos de 50 o de 40, menos no podemos llegar, y la salida es esta. Y argumentamos que por aquí, pues en la parte de arriba hay un recorte por tal y tal cosa, simplemente porque se está saliendo de la región activa o el AC, el valor AC ha superado el valor de C en el nodo de colector, ¿sí? Mientras que lo argumenten no hay ningún problema. Ok, profe. Porque sí, es la cosa, hacerlo es como difícil, requiere pues de mucha precisión y hay veces no es posible porque pues el ruido está, o sea, el ruido normalmente puede alcanzar unos 20 milivoltios. Entonces eso se confunde con ruido, pero pues digamos que para este momento lo que nos interesa es que ustedes pues puedan argumentar si hay algún problema, pues puedan argumentar por qué no salen las cosas perfecto como salen por ejemplo en la simulación. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Bueno muchachos, más preguntas, más dudas. Una pregunta pequeña. Chiquita, ¿cómo se llama? Estas resistencia resistencia equivalente de emisor en pequeña señal, creo que es el valor tal cual establecido, ¿sí? Resistencia Eh, equivalente que... resistencia equivalente de emisor en pequeña señal, Listo, profe, gracias. pero bueno, o sea, realmente pues uno la conoce como RE minúscula ya, no se preocupen. Bueno, más preguntas.
Más dudas, muchachos, algo que se les quede por ahí pendiente. Ok, todos estamos claros. Bueno, muchachos. A ver. Yo no estoy muy seguro de cómo hallar la recta de carga C para el circuito colector común. Ah, bueno, si gusta, revise los videos. En el video, bueno, en el video de la solución yo especificaba en qué clase determiné y hallé la recta de carga C para cada uno de las configuraciones de MOSFET. Ahora, las del BJT no van a ser muy diferentes, van a ser muy similares porque la corriente de colector es muy cercana a la corriente de emisor, siempre que el beta sea grande. Entonces, pues, es cuestión de buscarlo allá, ¿sí? Eh, Adicionalmente, pues, la clase pasada, o bueno, presentémoslo una vez, pues las relaciones son las siguientes. Si ya quieren ver es cómo se hace, pues bueno, les sugeriría que revisaran eso en algunos videos más viejos, pero lo que respecta a eh, por ejemplo, la corriente pequeña, en pequeña señal, que saben que pues lo importante es sacar esto, eh, estas son las relaciones. Y están tachadas porque lo que hicimos el lunes fue uno a uno verificar que fueran iguales. Y sí, son iguales. ¿Listo? Vale, listo. Sí, en el grupo 3 lo que hice fue especificar, bueno, cuáles son iguales y cuáles no. Y verificar el proceso de decir, aquí no cambia nada, aquí no cambia nada, aquí no cambia nada. La conclusión era que no cambiaba ninguno. Justamente pues por eso en el solucionario o sea, especifiqué dónde, en qué parte de otros videos se halla esta curva y cómo, o sea, desde la base hasta que, o sea, desde la configuración, desde la topología hasta la fórmula. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Esperen, creo que no estaba presentando pantalla. Aquí está la relación. Entonces, siempre que el beta sea mayor que 100, la corriente de colector va a ser muy cercana a la corriente de emisor. Y por tanto, vamos a tener esto. ¿Listo? Que las corrientes en pequeña señal van a ser iguales a estos valores. Ya lo que resta es simplemente mirar, revisar, eh, o bueno, ponerlas en la ecuación dinámica, es decir, tanto AC como DC, pero aquí no hay cambio. ¿Listo? Bueno, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno. Espero que por ahora no, y pues por el más momento, por más tiempo no.
Bueno, muchachos, entonces, pues muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya servido bastante, que hayan solucionado todas sus dudas y que, bueno, si igualmente todavía les falta harto, pues por lo menos ya saben las experiencias según los anteriores, los estudiantes que pues ya han realizado algo. Ya saben que en el emisor común hay un problema, ya saben a qué se debe, entonces pues tranquilos, es solo cuestión de pues saber que eso existe, saber que eso es así. ¿Listo? Y bueno, creo que pues ya la mayoría de dudas que podrían salir, que yo me pusiera a pensar y cuáles dudas podrían salir, pues ya están contestadas. Entonces, por favor, si tienen alguna duda adicional, los remito pues a algunos videos, en los videos del lunes. O si no, pues en dado caso, ya sería cuestión de escribirme un correíto o preguntar en el foro. Mucho más preferible eso, preguntar en el foro. Bueno, muchachos, entonces nada, muchísimas gracias por su atención y espero que pasen una buena tarde y un buen fin de semana. Gracias, profe. Feliz noche. Ya. Sí, ya casi noche. Bueno, hasta luego.